Estamos preparando para otra charla sobre pensamiento crítico. Vamos a esperar unos momentos hasta que unas personas quieren acompañarnos y mientras vamos a estar empezando. Sobre todo vamos a estar, estamos coordinando con el editorial ZMAX. Ellos van a proporcionar toda la presentación, más aparte unos artículos si ustedes están interesados y obviamente pueden hablar también conmigo. En unos minutitos vamos a empezar directamente a las 11 aquí en México, donde estoy transmitiendo, y a las 12 ahí en Chile. ¿Okay? Espero que ustedes se encuentren muy, muy bien. Nosotros estamos bien y tratamos de seguir adelante con estar siempre encerrados. No está transmitiendo. Bueno. No sé si está tardando. Bueno, alguien sí están recibiendo. Bueno, vamos a aguantar tantito, unos minutitos más. Gracias, estoy viendo que unas personas están entrando. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar un ratito. Y como les digo, también la presentación va a estar disponible. Lástima que no se puede compartir en vivo, pero yo sí lo estoy viendo y voy a enseñar unas otras gráficas mientras. Para los que acaban de entrar, les voy a enseñar algo, incluso por medio del ZMAX, si les gustan, podemos mandar el póster, que es de pensamiento crítico, que utilizamos para todos los trabajos dentro del salón de clase y con todos los materiales. No importa si es lectura, matemáticas, ciencias, educación física, etc. Entonces, ese es el base. Entonces, si les interesa, vamos a mandar el póster para que ustedes puedan imprimirlo y muchos maestros, profesores les gustan colgar esto en sus salones porque incluso sirve mucho para animar a los muchachitos. Ya están llegando más personas, mucho gusto, me da mucho gusto que ustedes están con nosotros hoy en la mañana. Bueno, para ustedes en Chile en mediodía. Nosotros todavía estamos a las 11 de la mañana aquí en Vallarta. Y platicando de lo que pasa aquí en Vallarta, está como una ciudad fantasma. No hay gente en las calles, estamos haciendo mucho caso, cuidándonos, pero es muy difícil porque necesitamos ir a la playa y no podemos hacer gran cosa, pero estamos aguantando. Bueno, ya falta un minuto y vamos a arrancar. En mi Facebook y si ahí te veo, pero en la tuya. Ok, entonces en la tuya también puedes compártelo con, bueno, es que me está. Bueno, ok, entonces yo creo que ya estamos listos para empezar.
Esa es la primera de 3 charlas, conferencias, sobre algo que es muy importante para mí y debe ser para todo el mundo, el desarrollo de pensamiento crítico. Hoy vamos a enfocar en la primera etapa, que es literal, el manejo de información, el procesamiento de información literal. Entonces voy a preparar otra vez mi PowerPoint aquí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar en una forma lo más práctica que podemos bajar utilizando ese sistema. Unas ideas muy prácticas sobre el inicio del camino hacia el pensamiento crítico. En el camino hacia el pensamiento crítico es un camino en que cada paso que tomamos estamos exigiendo poquito más de nuestros alumnos. Y este sistema, yo personalmente lo he usado en casos en niños a nivel preescolar, primaria, secundaria, educación superior, la universidad, hasta en mis cursos de posgraduado de mis alumnos de doctorado. Entonces, la idea sobre todo es que vamos a estar exigiendo que nuestros alumnos no meramente apliquen información y memoricen, que apliquen a nivel literal, pero realmente están pensando. Hoy vamos a enfocar en el área de procesamiento literal. Entonces, vamos a empezar. Cuando ustedes reciben su paquete o su información de esta conferencia, van a recibir la PowerPoint. Entonces, en el PowerPoint, lo que van a recibir es una gráfica, y incluso aquí en mi oficina tengo una copia de la gráfica. No sé si probablemente no alcanzan a verlo, pero en esta gráfica es la máquina de procesamiento de información. Y en la máquina lo que vemos es la recepción de información, de guardar información a corto plazo, la utilización de información que es dentro de la máquina y la salida. Entonces, esos son los procesos que utilizamos cuando estamos utilizando información que estamos aprendiendo en un salón de clase. Entonces, cada día, como mencioné, estamos pidiendo más y más de nuestros alumnos. Entonces, la primera fase, que es a nivel literal, es la recepción del base de información que va a utilizar siempre más adelante para aplicarlo a nivel inferencial y crítico. Pero el base de información para nosotros hoy en día también es importante, pero no es el final. El procesamiento de información a nivel literal, ¿qué es? Es precisamente el conocimiento, el reconocimiento, identificación, discriminación de estímulos y datos. Entonces, tenemos datos, puede ser colores, puede ser letras, puede ser nombres de cosas. Entonces, esa información es muy importante para formar un base de información. Y literal quiere decir que puede ser tomado directamente de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos, lo que gustamos o lo que tocamos. Entonces, si yo les enseño, por ejemplo, que es un cubo azul y les pregunto, ¿qué es esto? Ya acabo de decir que es un cubo azul y vamos a estar enseñando. Entonces, en un ratito más les voy a explicar la secuencia de información o el camino de procesamiento de información a nivel literal. ¿Ok? Entonces, en este caso, puede ser también que les voy a enseñar, ese es un cubo azul, ese es otro cubo azul y otro cubo azul. ¿Ok? Yo estoy diciendo y ustedes pueden reconocer, pueden tocar, pueden identificar. Y les puedo decir, esto no es un cubo azul. ¿Ok? Eso es diferente, pero ya de poder de nombrar, identificar y
también discriminar. En un ratito vamos a enseñar muchos otros ejemplos. Este fue uno muy, muy sencillo. Entonces, literal, para que siempre recordamos, es algo que leímos y podemos sacar directamente del texto. Es algo que acabamos de ver y podemos recordar y repetirlo. Es algo que escuchamos como una serie de números, 3, 8, 9, y alguien repita. A nivel literal, realmente no estamos hablando mucho de procesamiento de información a nivel crítico cognitivo. Estamos nada más bodegando o amenazando información que vamos a utilizar un poco más adelante. Bueno, vamos a seguir. Literal, incluso en alguno de mis libros, lo que yo pongo para los ejercicios es un signo de igual. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es que estaban interrumpiendo. Entonces, lo que están viendo es igual de lo que tenemos que repetir. Bueno, entonces, literal, lo que ves es lo que es. Es un base de información, datos, puede ser números, puede ser nombres, identificación de información que nos permite más adelante de aplicar y pensar sobre los datos. Pero los datos son sumamente necesarios porque sin los datos no podemos resolver problemas, no podemos comparar, no podemos analizar incidentes, etc. Pero recordando siempre que el mero manejo de datos no es suficiente. Bueno, vamos a ver cuáles son unas preguntas que nos permiten manejar información a nivel literal. Generalmente preguntamos cosas como ¿qué es? Entonces, ya cuando pregunto algo así, alguien puede identificar. Si yo pregunto ¿qué es esto? Me pueden decir, pues es un oso, o es un tigre, o es un cuento, según lo que acaba de decir o acaba de enseñar. Entonces es algo que acaba de enseñar y ellos me pueden repetir. Puedo preguntar ¿quién es? Entonces, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esas son las preguntas a nivel literal. También lo que podemos hacer es el uso de organizadores gráficos, porque eso nos ayuda a organizar, enfocar y manejar información. Y en un ratito también les voy a enseñar una de esas gráficas que nos ayuda a acomodar información. Para nuestros alumnos pequeños, por ejemplo, de 4, 5, 6 años, esa ayuda, por ejemplo, una lista de animales, qué come el animal, de qué color es el animal. Entonces, esos son datos, no es pensamiento. Es nada más organizar los datos para que más adelante también vamos a aplicarlo. Entonces, es acomodar información con el fin que más adelante vamos a aplicarlo. Bueno, ahora ustedes van a ver en su paquete otro modelo también, que no sé si alcanzan a ver esto, ese viene en una de las revistas. Entonces, aquí habla también de la secuencia literal, inferencial y pensamiento crítico y metacognición. Y hoy, como les digo, estamos enfocando a nivel literal. Entonces, en el siguiente vamos a hablar sobre el inicio del camino hacia el pensamiento crítico. Entonces tenemos esas habilidades. Primero es percepción, que puedo percibir algo, un estímulo, si un ruido, algo visual, puedo percibir algo que puedo oler, algo que puedo sentir o puede ser algo que gusta. Entonces, al principio, y todos sabemos, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, o cuando somos bebés estamos percibiendo, estamos recibiendo estímulos. Más adelante llegamos a un nivel de observar. Ya somos capaces de empezar a fijar, en lugar de nada más ver estímulos o escuchar y sentir estímulos, ya empezamos a fijar un poco más nuestra atención, a observar.
Más adelante somos capaces de discriminar. Como les estaba diciendo de los cubos, esos son iguales, eso no es igual. Entonces todavía no tengo que enseñar qué es, nada más digo, esos sí son iguales, esto no es igual. Más adelante, después de enseñar a discriminar, empezamos en la fase de nombrar. Ya esos son iguales y aunque no tengo que nombrar qué son, pueden ver que esos son iguales, eso no es. Más adelante le digo, ok, ese es un cubo azul, ese es otro cubo azul, etcétera, 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 y ese no es un cubo azul, ok. Entonces, cuando estamos nombrando, y esa es la fase que muchas veces enfocamos a nivel preescolar, o cuando estamos aprendiendo algo nuevo, tenemos que aprender los nombres o los datos de la información para poder utilizarlo en un ratito. Bueno, y más adelante ya estamos aprendiendo de emparejar, como poner cosas que son iguales y cosas que no son iguales. Para ese es un poco más sofisticado que el puro nivel de percepción. Más adelante voy a pedir a mis alumnos de identificar detalles discriminativos en las cosas. Entonces, vamos a decir, ese es un cubo azul, es un cubo, tiene ángulos, tiene un hoyo en este caso. Entonces, identificar hechos y datos. Ya eso sí me ayuda también para que estamos ayudando a nuestros alumnos a fijar su atención en algo muy, muy específico, identificar detalles. Más adelante, esos detalles nos ayudan a comparar, contrastar, analizar, etc. Pero ahora nada más estamos enfocando en poder de identificar los detalles muy, muy específicos. Bueno, y después también vamos un poco más elevado en ese nivel literal es recordar. Si yo les digo 389, quiero que me repiten. O silla, mesa, árbol, me repiten. Entonces todavía no estamos aplicando la información, le estoy dando algo y quiero que me regresen. Ahora es importante porque tengo que asegurar que algo entra al cerebro. Si entra y se guarda en lo que nosotros llamamos a corto plazo o memoria de trabajo, generalmente de 3 a 7 segundos, no es garantía, pero si tenemos datos, ya consecuentemente ya podemos aplicarlo. Si no entra, y ese es un gran problema que yo veo en muchos casos que llegan a mi consultorio, a mi centro. Muchos maestros dicen, no, pues el niño no recuerde y que no aprendió. Es muy diferente que yo digo algo que alguien aprende. Entonces, alguien puede ser físicamente presente en el salón y no estar procesando información. Y lo mismo pasa con nosotros. Podemos ver un video, alguien llega y pregunta de qué se trata y no sabemos porque estamos totalmente desconectados. Entonces, para nosotros en las escuelas, queremos que la información entre y necesitamos que guarde la información por lo menos un ratito, porque en un ratito más queremos que apliquen la información, pero si no lo guarden en el archivo a corto plazo, apliquen y consecuentemente no están respondiendo bien. Bueno, entonces recordar es una parte a nivel literal. Y más adelante todavía es la habilidad de secuenciar o ordenar información. Entonces aquí tengo los datos y puedo pensar, ¿qué pasó primero? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? Esos son hechos, son datos, pero puedo organizarlo para que haya un flujo de secuencia, hay un sistema. Y más adelante también, si tengo una secuencia de actividades, lo que pasa es que ellos ya después pueden analizar. Algo que a veces yo uso como un ejemplo es, los niños chiquitos dicen, ¿por qué tenemos que formarnos en fila para entrar a un salón? Pues no, yo no sé. Vamos a hacer un experimento, vamos a revisar qué pasa con varias secuencias, varias
planes y vamos a evaluar cuál es más efectivo. En lugar que yo digo, es la forma que siempre hemos entrado y van a hacer caso. Siempre hay que regresar la pregunta a los niños para que ellos descubren el por qué a veces que estamos haciendo las cosas. Entonces, secuenciar es muy importante. ¿Por qué ponemos generalmente los calzones antes de los pantalones? ¿Por qué? ¿Se puede poner los calzones encima de los pantalones? Claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué desayunamos en ciertas cosas en la mañana y no en la tarde? También se puede más tarde. Entonces la idea es enseñar ciertas secuencias, porque más adelante en matemáticas, en ciencias, en muchas actividades, sí se lleva un plan, una secuencia, un sistema. Entonces, esos son las habilidades básicas a nivel literal. Muchos de los materiales que, por ejemplo, yo recomiendo y yo utilizo, toman muy en cuenta el desarrollo de esas habilidades, porque como les digo, ese es muy importante, primordial en la habilidad de utilizar las habilidades más sofisticadas. Necesitamos poder de guardar información, utilizar información a nivel literal para poder de llegar a nivel inferencial y crítico. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo mismo. Bueno, por ejemplo, estamos revisando una historia, ¿ok? Un cuento o lo que sea. Vamos a preguntar a los alumnos, ¿de quién es la historia? ¿Ok? Eso es interesante. Si un niño nos está comentando una historia, algo que pasó en el recreo, puede ser obviamente de su punto de vista. Entonces, de saber quién nos está dando la historia también nos indica mucha información. ¿Qué pasó? Según el autor, según las personas que estaban observando, etc. ¿Cuándo pasó y dónde pasó? Ese nos ayuda a hacer una anatomía de una historia que siempre empieza con los hechos y los datos. Cuando tenemos hechos y datos, ya podemos empezar a aplicar muchas otras habilidades, pero necesitamos empezar con base de datos. Para eso nos permite analizar, juzgar, evaluar, generalizar, etc. Entonces, en las organizadores gráficas siempre me ayuda a acomodar información para que una vez que tengo los datos ya puedo aplicarlo en el salón. Bueno, hablando un poquito más de los organizadores gráficos, ayuda obviamente en acomodar datos, ayuda en entender los datos, ayuda en organización de los datos para su aplicación y siempre nos proporciona un base de datos. Entonces, para mí, cualquier niño y adulto también que puede ver la información en forma gráfica, ayuda mucho procesar los datos y aplicarlo. Entonces, por eso, especialmente cuando los niños están aprendiendo de acomodar y utilizar información, los organizadores gráficos nos ayuda mucho utilizar la información. Entonces, ese organiza su cerebro. Entonces, alguno de ustedes puede saber que yo también trabajo con personas que han tenido problemas neurológicos. Entonces, cuando yo puedo reorganizar o ayudarles a reorganizar su forma de procesar información, ese sí permite que ellos ya tienen acceso de nuevo a información, porque a veces muchos de nuestros alumnos están súper confundidos de la entrada de información, qué hacer, cómo acomodarla, etc. Entonces, a veces, para preparar para el camino de pensamiento, tengo que enseñarles cómo acomodar los datos que están recibiendo y cuáles datos que realmente son irrelevantes. Bueno, aquí hay otra gráfica que les voy a mandar. En este caso es una gráfica de animales. Por un lado tengo nombres de los animales. Puede ser león, perro, jirafa, pollo, caballo. Luego tengo colores.
los colores que generalmente representan en la naturaleza, el tamaño, qué come, si son salvajes o domésticos. Entonces aquí hay una gran cantidad de información y ese es literal, ese es nada más acomodar los datos. Pero esta gráfica me va a permitir al siguiente fase de ver por qué esos animales son salvajes o domesticados. Nosotros tenemos el derecho de domesticarlos y por qué. ¿Qué tipo de comida están comiendo? Porque, por ejemplo, algo muy sencillo. Pensamos por mucho tiempo que las croquetas, etcétera, eran sanos, pero estamos dando cuenta últimamente que también ese no es muy bueno, ese tipo de croqueta a los animales. Y vamos a estar observando. Entonces, antes era suficiente enseñar los nombres de los animales. Ahora es importante saber si están en peligro de extinción, qué comen, si tienen comida accesible, si están viviendo en jaulas, etc. Entonces, teniendo datos, ya podemos hacer cuentos, podemos hacer proyectos, podemos hacer muchas cosas utilizando esta base de datos. Literal siempre es el base de donde yo puedo hacer muchas otras actividades. Bueno, aquí hay otro, secuencia de eventos. Secuencia de eventos es muy importante también para organizar. Muchos de nuestros alumnos no entienden que según un evento, viene otro evento, viene otro, para que ellos pueden ver no solamente causa, pero la relación entre un evento y el otro. Y la gráfica enseña qué pasó, el hecho, y unas palabras claves que me indican que algo más va a pasar. Por ejemplo, primero, había una vez, entonces es una introducción. ¿Y cómo sabemos que estamos empezando? Porque lo que empezó, había una vez. Y luego, y entonces, y al final, ¿qué pasó? Entonces, esas son palabras claves que me están indicando que algo va a pasar, algo diferente, otro evento. Y una vez que tengo la secuencia de eventos, ya podemos analizar este paso y cómo tiene relación de lo que sigue y lo que sigue. Cuáles son los personajes, cuáles son las acciones, cuáles son el ambiente que está provocando. Entonces, siempre invitando a los alumnos de pensar, de estar muy, muy interesado en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo importante, usar los datos, pero vamos a abrir el mundo de conocimiento, el mundo de experiencias a los niños, pero siempre cuando tenemos datos en donde estamos empezando. Bueno, voy a leer uno también que viene directamente de los libros de ZMAX, de Cars y Stars. Y en eso, siempre como estamos siguiendo una secuencia del cómo enseñar las habilidades, porque las habilidades de pensamiento son las mismas habilidades que estamos, o cualquier conocimiento que estamos enseñando en una secuencia, siguiendo un patrón. Entonces, en este caso, vamos a enseñar recordar hechos y detalles. ¿Qué son los hechos y detalles? Todas tus lecturas contienen hechos y detalles. Un programa de televisión, una noticia, una carta también contiene hechos y detalles. Los hechos y detalles de un texto aportan mucha información y complementan la idea principal. Entonces, siempre cuando estamos enseñando, siempre empezamos con qué es. Luego vamos a ir un poco más profundo de dar unos ejemplos de qué es para que ellos realmente lo que pueden hacer es aplicarlo y sentir inmediatamente un gusto y un éxito. Siempre vamos a dar poquito y dar oportunidad que ellos ponen en marcha. Luego vamos a dar poquito más y siempre estamos exigiendo que ellos estiren su habilidad de procesar información. Nunca vamos a dar la respuesta. Lo que vamos a dar es, vamos a abrir puertitas.
Recuerden que estamos dando herramientas. No estamos enseñando qué pensar, estamos enseñando cómo. Estamos abriendo, porque nuestra meta sobre todo es abrir el camino que son independientes, productivos, responsables y sobre todo felices, porque ellos son dueños de su proceso de aprendizaje. No son dependientes de nosotros, ya están creando su propio éxito y su propia responsabilidad en una forma muy sistemática. Entonces, seguimos con eso de hechos y detalles. Un ejemplo es redacta la idea principal de un programa de televisión que hayas visto hace pocos días. Nombra 3 hechos del programa que tú puedes recordar. Hechos. No nos dice por qué pasó o cómo, más bien nada más 3 hechos. Solamente los datos al grano, como decimos aquí en México. Luego vamos a seguir un poco más profundo con esta habilidad que es hechos y detalles. Vamos a dar poquito más de una idea e inmediatamente más práctica. Siempre estamos guiando, somos como entrenadores o coaches. Nuestro trabajo es empujarlos para que ellos lleguen siempre a su éxito. Y después de poquito más de práctica, vamos a aplicar más y más para que ellos ya al final de esos ejercicios ya son capaces de llegar a un texto o escuchar una historia o ver un video y nos indica rápidamente cuáles son los hechos. No las opiniones todavía, solamente ahorita en este nivel estamos enfocando que son capaces de decirnos quién, dónde, cuándo y dónde. Esas son las preguntas principales. Y ustedes, maestros y profesores, son mucho más creativos que yo y lo que pueden hacer es los spinners o los dados, etcétera, para animar a los alumnos en el salón para que tiren el dado y dice qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, etcétera, para que estén muy, muy, muy activamente involucrados en lo que está pasando. Bueno, ese es un ejemplo y les voy a enseñar también. A mí me encanta, yo sé que probablemente no pueden apreciar, pero tenemos muchos organizadores gráficos porque a nivel literal ese nos ayuda mucho a acomodar los datos en una forma que los niños ya pueden utilizarlo, porque una vez con los datos, como les he dicho, pueden aplicarlo muchas veces. Muchos de ustedes puede ser que han visto o conocen el programa de técnicas y estrategias de pensamiento crítico que explica detalladamente, especialmente en capítulo 4, muchos ejemplos de chiquitos, medianos, grandes, aplicación de datos. La razón que yo empecé a escribir en este campo es porque yo empecé una maestría hace muchos años en Guadalajara, porque yo pensé que los psicólogos necesitaban un nivel un poco mayor, pero los alumnos que entraron a la maestría, mis alumnos, estaban acostumbrados de memorizar datos, pasar un examen, el día siguiente no recordar nada. Entonces, a nivel profesional, no necesitamos bancos de datos. Lo que necesitamos son personas que son capaces de utilizar datos para aplicarlo, analizar, pensar, etc. Entonces, yo empecé, y por eso también yo pienso que no nos da mucha utilidad de estar echando culpa a los padres de familia, a los maestros, etc. Hay que resolver esto. Hoy en día hay muchos materiales que sirven mucho a nosotros de provocar el pensamiento. Ya estamos muy fuera de la edad de datos, de inteligencia de datos. Ya estamos mucho en aplicación. Hoy en día todos nosotros estamos enfrentados con un sinfín de información en las noticias,
de lo que está pasando, lo que no está pasando, lo que pensamos que está pasando, muchas teorías que pueden ser verídicos, unas teorías que no. Entonces, hoy en día es de mucha importancia que aplicamos nuestras habilidades utilizando datos científicos, no opiniones, etc. Nosotros necesitamos juntar los datos. Entonces, yo creo que ya estamos llegando al final de esta charla. Lo que les repito, si ustedes quieren copias de la presentación, que lástima no podía compartirlo en vivo, ese es un problema mío de tecnología, pero si quieren los posters, los artículos, etcétera, y si quieren más información, mañana a la misma hora vamos a seguir con las conferencias en vivo a las 12 en tiempo de Chile y 11 aquí en México. Y vamos a seguir en el área de inferencia. Entonces, es muy interesante porque vamos a aplicar la información. Entonces, quiero dar mis gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este ratito y ojalá pronto para ustedes en Chile puedo verlos pronto y mientras vamos a seguir trabajando así. Pues muchas gracias. Bye bye. Hasta pronto. Chao, chao.